Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Lo importante es señalar también de que aquí se ha cometido un crimen de Estado. Y nosotros tenemos en nuestra Constitución que el delito de lesa humanidad es un delito imprescriptible. En consecuencia, cualquier funcionario público que lo hubiera cometido, no importa el tiempo que haya transitado, se lo va a perseguir. Pero también la Constitución habla en su artículo 80 de los delitos de lesa humanidad. Y entre estos delitos de Estado, estos crímenes de Estado, nosotros tenemos algunas tipificaciones, que lo conoce perfectamente el doctor Rodríguez y Ramiro, que son especialistas en materia penal, y las encontramos, por ejemplo, en el artículo 85 del COIP. El COIP establece el delito de lesa humanidad, entre los cuales está la privación arbitraria de libertad, y es un delito que tiene una pena muy grave, es de hasta 30 años para quienes hayan sido los que hubieran perpetrado el delito. Pero también en el caso del señor Balda, lo que es indiscutible es que ahí se ha cometido un delito extorsivo, el delito 160, artículo 162, me parece, del Código Integral Penal, que habla del secuestro con fines políticos. Aquí hay que recordar una relación de amistad entre el señor Balda y el expresidente Rafael Correa, que por distancias políticas, visiones discrepantes, terminaron en una evidente enemistad. Y esa enemistad es la que supuestamente ha producido que el presidente de la República haya estado tras de esta infracción como autor intelectual. No conocemos todavía los detalles, eso tendrá que ser debidamente investigado por la Fiscalía, pero en todo caso ahí podría haber un concurso de delitos, un concurso de infracciones que harían que las penas a imponerse pudieran llegar hasta los 40 años en contra de todos los que hubieran participado. Esto lo vamos a conocer nosotros y además queda abierta la posibilidad, hace pocos días, lo cual me parece una cosa importante y habla muy bien del gobierno. Hace pocos días estuvo aquí en la ciudad de Quito el presidente de la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma en su artículo 7 establece los delitos de lesa humanidad, entre los cuales hay que destacar que existe la privación ilegal de la libertad. Por lo tanto, creo que frente a este escenario se está complicando la situación del expresidente de la República. Coincido con Ramiro en cuanto dice que no es necesario que haya autorización de la Asamblea Nacional, porque el artículo 427 de la Constitución dice que la norma constitucional debe ser entendida en su tenor literal. Y cuando se habla de que se necesita para el procesamiento del presidente de la República autorización de la Asamblea Nacional, está hablando del presidente de la República, no de expresidentes de la República. En consecuencia, la respuesta que ha dado la presidenta de la Asamblea Nacional a la Fiscalía, que me parece que la envió ya ayer, es absolutamente pertinente. No se requiere autorización de la Asamblea para iniciar el procesamiento en contra del economista Rafael Correa. Esta decisión, doctor Herrería, podría entonces no solo llevarnos a los otros delitos descritos por ustedes en esta mesa, sino que ¿a que el presidente Correa o el expresidente Correa sea traído para juzgarlo? ¿No se necesita eso? No se necesita eso, se necesita únicamente ya activado el sistema de justicia a través de la Fiscalía con las autorizaciones pertinentes de la Corte Nacional de Justicia. Se pueden ya tomar medidas en contra de Rafael Correa. Incluso, recuerdo, que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional permite que el fiscal de la Corte Penal Internacional pueda pedir una medida cautelar cuando su juicio se han reunido los indicios suficientes que hacen ostensible de que un funcionario público de cualquier nivel estuviera incurso en delitos de lesa humanidad, y la Corte Penal dispone la detención de esta persona, de este funcionario público de los Estados partes, en cualquier lugar del mundo donde se encuentre.
Esto de aquí quiero decir que la situación del expresidente Correa se torna difícil, porque además hay que recordar que Cleber Jiménez presentó ante la Corte Penal Internacional la denuncia pertinente por el caso del 30S, donde es manifiesto de que se cometieron infracciones sistematizadas contra la población civil, que dio como consecuencia no solamente apresamientos ilegales, sino también muerte, como ocurrió el día 30 de septiembre. Bueno, en el caso específico de Pablo Romero, él se fue del Ecuador conforme al movimiento migratorio en mayo de 2017, es decir, y es más de un año de que él se fue. Apenas se terminó el gobierno. Ajá, además se fue, podríamos decirlo, a pie, porque salió por la frontera, no es que salió por un aeropuerto, se fue. Y además ya conocemos dónde está. Sabemos que está en la zona ibérica europea. Sí. Esto porque al ya autorizar abogados a través de una procuración judicial que lo ha hecho desde un consulado en Portugal. En Portugal, sí. Aquí entre nos, no ha de estar en Portugal, ha de estar en España. Para distraerte cruzas a Portugal, das del poder y te regresas a España. O sea, no creo que esté en Portugal. Pero él tiene su versión el día 19 de este mes. El 19. Y nos han confirmado que se iba a declarar por vías telemáticas. Estamos esperando a ver qué nos tiene que decir. Y creo que va a ser importante lo que nos diga, porque como yo he sostenido, este es el caso Balda 1. Aún tenemos que ver el caso Balda 2. Y el caso Balda 2 es qué pasó con el dinero de todos los ecuatorianos que se invirtió en secuestradores. Y el caso Balda 3 es por qué, si es que esto se denunció el 4 de abril del año 2013, y como nos ha dicho Ramiro, y estoy de acuerdo con él, dice, la ha tenido fácil la acusación, y le respondo a Ramiro, bastante, porque en realidad fueron bastante torpes. Pero si el caso es tan claro, como lo vamos viendo, ¿por qué desde el año 2013 Galo Chiriboga no movió un dedo para investigarlo? Además, los denunciados eran Rafael Correa, José Serrano y otros. Es decir, nunca se investigó. ¿Podemos tener atrás un tema de tráfico de influencias o de fraude procesal? Habría que verificar, ir comparando incluso años si es que nos coinciden con algunos delitos del COIP. Y en cuanto al tema de la Asamblea, en realidad no nos preocupa. O sea, nosotros tenemos claro el tema, no necesitamos la autorización. ¿Por qué hacer este trámite? Porque tal vez si no lo hacemos... Ojo, la jueza, yo no lo una decisión de la jueza, yo no lo hubiese hecho, pero yo entiendo un poco de lo que se está tratando de hacer y es que el día de mañana no digan no hubo autorización. Al menos aquí vamos a estar el presente y decir, oigan, no necesitábamos autorización. Entonces, en lugar de pelear con el presente Yamil Maguad, ya podemos pelear con el mismo presente del mismo caso. No obstante, nosotros pusimos un escrito ayer diciendo, con o sin pronunciamiento de la Asamblea, solicitamos que señale día y hora para la audiencia de vinculación, porque no la necesitamos. Doctor García, señalar día y hora para la audiencia de vinculación significará que volver a convocar al expresidente Correa, por lo menos vía el que esté en el ático y tan activo. Sí, bueno, él no tiene ya necesidad de decir nada. No tiene necesidad de concurrir físicamente, es decir, es perfectamente lícito que lo haga, además aprovechando ahora las nuevas tecnologías. En caso de ser llamado a juicio, pues ahí sí, en la audiencia de juicio tendrá que comparecer. Yo respeto muchísimo el profesionalismo de Felipe y del fiscal general, que creo que han hecho muy bien las cosas, pero si me permiten un consejo, yo no pediría prisión preventiva en este caso, porque yo creo que es fundamental llegar a la sentencia. Que la prisión preventiva opere si es que el presidente Correa no se presenta a la audiencia de juicio. Yo creo que en este caso, una prisión preventiva sería... victimizar al... Sí, en lo político sería victimizar. En lo jurídico yo creo que sería ilegítima, porque es una persona que, si bien se encuentra fuera del país, pero ha estado todo el tiempo muy activo volviendo acá y tales. Entonces no hay por qué presumir que no lo va a hacer. Así que creo yo que luego de estos 30 días, que son apenas 30 días que tienen que añadirse a la instrucción fiscal, luego vendrá la audiencia preparatoria de juicio de formulación de dictamen, en el cual esperaríamos que se produzca el llamamiento a juicio, y si es que es llamado a juicio, bueno, pues a ver que confronte el juicio. Y claro, responda, y que se dicte una sentencia, porque ya estamos hartos de los casos de políticos, donde están procesados políticos, que terminan prescritos, o que terminan en un limbo, o en una amnistía, o que terminan o esperemos un tiempito para ver que cambie la polaridad. No. Acá, primero, ojo, que no es que han traído un fiscal de afuera y están trayendo jueces de fuera para juzgar a Correa. El fiscal general encargado actual es el fiscal
provincial del Carchi, elegido por el Consejo de la Judicatura del doctor Gustavo Yalc. Y durante todo el correísmo ha sido funcionario de la Fiscalía. Los jueces de la Corte Nacional que van a tener que decidir el tema de Correa son los jueces puestos por el Consejo de la Judicatura del doctor Yalc. Así que no es que se están trayendo jueces ad hoc, o jueces, claro, o jueces panas de la oposición, o qué sé yo. No, no, no. Son los jueces escogidos en los concursos amañados por el correísmo. Y esto que nos menciona Felipe Rodríguez y dice es el caso Balda 1 y puede venir un caso Balda 2 por los recursos. ¿No configuran el manejo de los recursos un solo delito que es, porque además también nos recuerda Felipe que el fiscal Chiriboga guardó el caso como que no ha pasado nada, 4 años, ¿no? O sea, el tiempo que él estuvo recibiendo sueldo, para él esto no existió. Y ahora resulta que le dan contra el piso y se da con la cara de que sí existió y hay sentenciados. ¿Hay responsabilidad también ahí? Bueno, a ver, primero vamos por partes. Claro. Estamos en el Balda 1. Entonces, vamos a ver. El Balda 2 podría presentarse con estas otras características. Sí, lo que pasa es que, a ver, esto además, el caso Balda nos demuestra la forma perversa en que, la lógica perversa, no solamente en que se ha manejado el esquema gubernamental, metiendo plata, fondos y funcionarios para actividades como secuestro. No, pero además la forma en que se manejó la fiscalía. Mire que esto se produce, estoy mal, 2015, 2013. 2012 y la denuncia es 4 de abril de 2013. En 2015 sentencian en Colombia a los secuestradores. Sí. Sentencian. Es decir, 2015, 2016 el doctor Chiriboga, nada. 2017, 2018 el doctor Bacamoncheno, nada. O bueno, y apenas inició el proceso. Pero sabía perfectamente, porque para cualquiera con 2 dedos de frente, estaba claro que ni los secuestradores, ni estos sicarios secuestradores que fueron contratados allá con dineros públicos y que no tenían ninguna relación con ningún ente público colombiano, habían actuado por sí ante sí. Estaba claro que el agente Chicaiza no es que un día, como dice Felipe, dijo, bueno, me voy a gastar los ahorros de la vida para secuestrar al Balda. A un Balda. ¿Verdad? ¿Por qué? Yeah. Porque se me ocurre. ¿Verdad? Está claro que además actuaba dentro del órgano de inteligencia del Estado, que vemos que lo último que había por lado y lado es inteligencia, porque no hacían inteligencia digamos, a los verdaderos enemigos del Estado, es decir, grupos terroristas. No, Guachos y compañía, vean, estaban actuando a su aire. Mientras ellos estaban investigando a opositores, estaban tomando fotos de la vida personal de personas de quienes hemos sido molestos al régimen. Bueno, o sea, es decir, sí, y además mucha inteligencia no ha habido, porque vemos que han sido bastante brutos además para actuar, porque han dejado todos los rastros del mundo. O sea, ¿a quién se le ocurre, a qué idiota, se le ocurre como agente contratar sicarios y alquilar un carro a nombre de uno para que vayan los sicarios a secuestrar? Y les agarran, y claro, el momento en que establecen que es un auto alquilado, van a ver que quien alquiló el carro era el agente Chicaiza, funcionario en activo de la SENAÍN, dependencia de la Presidencia de la República. Quizá quería traer el recibo del alquiler del auto. Yo no sé, o sea, me parece, me parece claro, que hay mentalidad. Ha habido bastante folclore también en este tema, es decir, un amateurismo de nuestra inteligencia gubernamental impresionante. Y una cosa que Ramiro también debe saber y no se está enterado es que hay una razón por la cual falla el caso del secuestro de Fernando Balda, y lo dicen los secuestradores, es decir, esto no debía fallar. Y falla porque cuando ya están saliendo a secuestrarlo se dan cuenta que tienen lo que nosotros le llamamos pico y placa en el vehículo alquilado. Lo dicen todos los secuestradores. Dijeron, estamos con circulación restringida, podemos sacar el vehículo recién a partir de las 7 de la noche, por eso nos demoramos. Así como lo ha dicho Ramiro, de folclórico fue el tema. De Fernando, yo los temas políticos, y eso es algo que también hay que saber, porque luego ya ha de salir el mache decir quién financia al abogado. Nunca le he cobrado yo un solo centavo a Fernando Balda. Me ha pagado en los últimos 4 años $215 por copias. El único que eliges gastos pones tú. ¿En qué copias de qué? De las 2 querellas que le plantearon por haberles dicho secuestradores y por este caso. Y lo hago gratuitamente por varias razones. Pero yo creo que una de ellas es empezar a sentar precedentes y decir esto nunca más puede pasar. Es decir, no nos esperamos que estén ordenando secuestros o, como bien dice Ramiro, que estén preocupados por perseguir opositores políticos en lugar de ver la frontera.
Pero vamos a ir verificando después del caso Balda, no estaré yo, estarán otros abogados, que este no fue el único caso, o que hubieron casos mucho más graves donde no solo fue un secuestro y terminamos con muertos. Yo creo que es del momento sentar un precedente. Y aunque suene romántico, no, yo creo que si se hubiese hecho con Trujillo, con Papadoc o con Maduro las cosas a tiempo, las cosas no hubiesen terminado como terminaron. Es un reto, y como yo digo, si es que las cosas salen mal y nos ahogamos en plena orilla, tendremos que irnos. Si Rafael Correa vuelve, hace constituyente, se vuelve poderoso, no creo que Ramiro quiera quedarse muy cerca de las veredas. Yo estoy seguro que se quedarían ustedes. No los veo saliendo solo porque vuelva un tipo que en 10 años le demostramos que no somos capaces de callar. Sí, pero evidentemente, a ver, difícil la cosa. Ahora ya sabemos exactamente a qué juega. Sí. Es decir, eso no solamente era porque pasaron de la persecución, en nuestro caso, pues, de hablar con clientes para que no nos contraten, es decir, de tratar de reducir al mínimo nuestros ingresos, de tratar de perseguir sistemáticamente nuestras causas a través de las oficinas de gestión procesal que tenían, de tratar de generarnos un mal ambiente dentro del ámbito judicial, a sabiendas que somos litigantes. Eso creo que nos pasó a todos los que de una u otra manera hemos mantenido una voz firme frente al correísmo. No, ahora ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de estructuras de criminalidad organizada que mandan a secuestrar y matar. Si no, pregúntele a la viuda del general Gabela. Pregúntele a los familiares de Fausto Valdivieso. Pregúntele al señor Balda. Lo que les estoy pidiendo es que sean temerarios, entonces. Bueno, no, claro, por supuesto. A ver, pues con seguridad nos quedaríamos porque además ya, digamos... Sí, no, yo conociendo, viéndolos a ustedes, no los veo bien. Hay una cosa que tenemos que agradecerle al expresidente Correa, es que nos hizo engrosar el cuero. Sí. Nos hizo engrosar el cuero. Primero nos sacó de nuestra zona de confort, porque para nosotros habría sido muy fácil quedarnos en nuestro ejercicio profesional nos sacó el aire corporativo, en casos, ¿verdad? Sí. Y mantenernos al margen, no opinar sobre los temas, continuar litigando nuestros casos y, bueno, verle a la política como algo lejano. No, en el caso de Felipe y mío optamos por lo contrario. Terminamos vinculándonos a temas de derechos humanos, a defensa de grupos sociales. En mi caso, imagínense, he estado en el caso 10 de Lulum Coto, en el tema Bonil, en el tema Villavicencio, entre otros, ¿no? Entonces, claro, a mí me tocó ver en primera fila todo este esquema de violación a derechos desde el correísmo. El caso 10 de Lulum Coto, por ejemplo, fue una cosa horrorosa, fue una cosa así espeluznante también. Y bueno, insisto, nos hizo engrosar el cuero. Por ejemplo, alguna vez yo iba con mi hijo, ahora tiene 16, en esa época tendría unos 12 años. Era un sábado. Y se me ocurre prender la radio. Y justo la sabatina. Y justo en donde me decía, abogaducho, mentiroso, miserable, no sé qué. Tener que explicarle al hijo de 12 años. Porque además me preguntaba a él, oye, ¿por qué le dice eso de ti? ¿Por qué es tan amigo tuyo el presidente? ¿Por qué el presidente dice eso de ti? Claro. Entonces, tener que explicarle al hijo de uno de 12 años, al hijo adolescente que está recién formando su pensamiento, que su papá no es eso, y que además, porque además esto fue, claro, fue hace unos 4 o 5 años a propósito del caso 10 de Lulum Coto, que fue por defender derechos. Entonces, hace poquito conversábamos con mi hijo, ahora ya de 16, le digo, oye, ¿te acuerdas de ese episodio? Dice, sí, yo jamás creí eso, porque siempre te conocí, siempre confié en ti. O sea, algo que casi me hace salir lágrimas. Pero, ojo, tener que pasar ese tipo de eventos, ese tipo de circunstancias, duras, ¿no? Como abogados. Una de las peores formas de violación de derechos humanos es la persecución a los defensores de derechos humanos. Porque eso garantiza que las víctimas de derechos humanos queden en indefensión. Y claro, les deja es decir, solos. A toda forma de recurso miserable de vulneración de derechos humanos se acudió en el correísmo. Claro. Felipe, si se acudió a estos rezagos que hay, no solo en la sociedad, sino en el gobierno mismo, deben estar actuando. ¿Hay la posibilidad de que esto se puede echar abajo o ya no hay? O sea, está tan probado todo lo que ustedes nos han descrito, y hay sentenciados, hay un muerto, las huellas que han dejado. Pero hay la posibilidad de que alguien diga y eche al traste todo esto. Yo creo que en el plano judicial tenemos una tranquilidad y es no tener a Yalki y su caterva, como bien Julio César Trujillo los ha catalogado, que empiecen a meter presión. Y además tenemos un órgano bastante legítimo y con bastante aceptación social que a la final respalda los cambios. Yo creo que los jueces hoy van a tener menos presión. Yo no me preocuparía tanto por el plano judicial. Si algo se cae en el plano judicial es porque Fiscalía de Acusación no pudo sostener sus argumentos. Y como he dicho, esta va a ser la diferencia entre un caso
por gente no correísta contra correístas. Nosotros no vamos a usar presiones políticas, vamos a usar argumentos. Esperemos que los argumentos tengan el peso. ¿Cómo podría caerse el tema? Evidentemente si matan a los cooperadores eficaces o si empiezan a eliminar personas de por medio. Y otro tema que hay que considerar, que a veces no nos damos cuenta del impacto político. Ojo, y perdón que te interrumpa, Felipe, que eso pasó. Porque no solamente que en el caso Balda le pegan un tiro en la nuca al delator. Al Usuriaga delator. es su apellido. Sí. En el caso Gabela, al autor confeso, lo mataron. Lo mataron a la cárcel. En la cárcel, además. Por supuesto, lo O mataron. sea que no hay que descartar pues, que se pueda seguir operando. Y nosotros hemos exigido que se les dé protección a Chicaiza y su grupo. No obstante, y Ramiro me va a entender en esto, el sistema de protección de víctimas y testigos en el Ecuador es básicamente nada. Por ejemplo, Fernando Balda pertenece a este grupo, al sistema, está siendo protegido. Y la protección que le recibe es la máxima que le han podido dar. 2 llamadas telefónicas al día, una en la mañana y una noche, a decir, señor Balda, ¿se encuentra bien? Sí. Lo que pasa es que entre una llamada y otra puede ya no contestar nadie. Sí, Entonces, el problema es que nuestro sistema no nos da garantías de seguridad. Y tenemos que empezar a cuidarnos de eso. Es decir, de cuidarnos de que no nos empiecen a jugar sucio, porque como bien dice Ramiro, este es el momento de darnos cuenta que no solo se robaron todo lo que pudieron, sino que llegaron a extremos que no nos esperamos que hubiesen llegado en esta época de la humanidad.